Quisiera warm pedirle a hug mi to all hermana of you. Rosalinda, I'm going antes to ask de Sister entrar al Rosalinda, mensaje, que entonar before ese going canto into the tan service, precioso y before going mientras to lo the están sermon, cantando, usted alabe a Dios, hermanos. to sing that El song canto once que decía again. el hermano Abel, que cantaste, es un himno, confiando. Ese canto se llama Estoy This song is confiando en el called Señor y I am eso es lo trusting que in the estamos Lord, haciendo, hermano. and I know that He will En not medio de toda la fail. aflicción, en medio de In the midst of todas all affliction, las enfermedades, of esta illness, enfermedad tan terrible, like estamos confiando en COVID-19, ese we are Dios. trusting in the Lord, y ese Dios and that dice God, el canto, like Él the no va song a says, He fallar. will not fail. Y esa es nuestra esperanza, And that is our hope. ¿verdad? Que Amen. nuestro Dios, That our para Él no hay God, nada for Him imposible. there's nothing impossible. Para Dios todo es For posible, de God, acuerdo everything a is su possible infinita voluntad. También tenemos que ir according con la to His voluntad de Él. infinite will. Adelante, mis hermanos. Go ahead, sister. Amén. Vamos a cantar este Let us coro, sing this hermano, song together, hermanos. en estos momentos. At this time. Estoy confiando It is, I am en trusting el Señor. In the Lord. Bendito Aleluya, sea Dios. gloria a Dios. Blessed be the Lord. Amen. Estoy confiando en el Señor. Él no va a fallar. Estoy confiando en el Señor. Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, sigo confiando en el Señor. Él no va a fallar. Estoy confiando en el Señor. Él no va a fallar. Estoy confiando en el Señor. Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, sigo confiando en el Señor. Él no va a fallar. Puedo descansar. Descansa en Jesús. Puedo descansar. Hasta el final. Hasta el final. He de confiar en Él. He de confiar en Si Él. el sol llegara a oscurecer y no brilla más, sigo confiando en el Señor. Él no va a fallar. Puedo descansar. Puedo descansar. Puedo descansar. Puedo descansar. Hasta el final. Hasta el final. He de confiar en Él. He de confiar en Él. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, sigo confiando en el Señor. Él no va
God bless you. Amen. Gracias, hermanos. Thank Él you, no sister. va a fallar. He will Gloria a not Dios. fail. Vamos a entrar al mensaje de la bendita palabra Let del us Señor, go hermanos, en into the esta hora. sermon tonight. Le invito a que abra sus Biblias. I invite you to open up your Bibles too. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, They're in Acts 16, versículos 25 y 26, hermanos. verses 25 and 26. Nuevamente, el libro de los Hechos, capítulo 16, Once again, chapter 16 of Acts, versículos 25 y 26. verses 25 and 26. ¿Ya lo tienen? You have it already? Vamos a dar tiempo que busque su Biblia, y los que no tienen Biblia, Those of you who ahí don't en la have your pantalla o en Bible el screen, ahí van on a the poder screen, you'll be mirar able to see it. los textos de la palabra. You will del be Señor. able to see the verses that we're going to be reading tonight. ¿Ya lo tienen? You have it, amen? Muy bien. Very well. Dice la bendita palabra del Señor The de blessed esta word of manera. the Lord says in this way, Pero a medianoche, at orando, midnight, Pablo y Paul Silas and Silas prayed cantaban himnos a Dios, and sang praises unto God, y los presos oían. and the prisoners heard them. Versículo 26. Verse 26. Entonces sobrevino And un suddenly gran there terremoto, was a great earthquake, de tal manera que los so that the cimientos de la foundations of the cárcel prison se sacudían, were shaken, y al and instante immediately se abrieron all the todas doors las puertas, were opened, y las cadenas de and todos everyone's bands se were soltaron. loosed. Hasta Amen. ahí la bendita palabra del Señor. That's the word of the hermano. Lord tonight. Vamos a orar, hermano. Let us pray. Padre eterno, Señor, gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Dios. Gracias por la alabanza. Gracias, Padre, porque tu oído no se ha cortado, Señor, para escucharnos a nosotros, Padre. Cuando pedimos, Señor, por nuestras necesidades, pero también cuando te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Pueden subir, Señor, hasta ese tercer cielo, a ese trono de gloria donde tú te encuentras, Señor. Y, Señor, lo más precioso es que tú nos escuchas, Padre, de acuerdo a nuestras necesidades, y nos contestas también, Señor, de acuerdo a tu infinita voluntad también, Señor. He leído, Dios, estos versos de tu palabra, Dios, donde esta tarde, Señor, estarás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Y Dios, sin lugar a dudas, Padre, nuestras almas, Señor, estarán listas y prestas para recibir el mensaje tuyo en esta tarde, Señor. Háblanos, Padre, que sea tu palabra la que nos ayude en estos tiempos difíciles. A veces, ¿por qué no decir los tiempos difíciles de caminar? Pero sí se puede, Dios, con tu ayuda, con tu compañía, con nosotros, Padre. Muchas gracias, Dios. Lo ruego y lo suplico todo en ese dulce nombre que es de mi Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amen. Ocupe su lugar, Thank you, hermano. Lord. You may have your seats. Vamos a abordar un tema muy precioso en esta tarde, We're hermano. going to be talking about something beautiful tonight. Y el título es And the title of the sermon tonight, it's going to be ¿Cuándo se alaba a Dios? When We Praise God. ¿Cuándo se alaba a Dios? When we praise God. Cuando alabamos a Dios, When we praise God, las cosas cambian, hermano. the things that we're going through change. Cuando usted y yo alabamos a When you and I Dios, praise God, esa es una llave muy preciosa que that is the tenemos. key that we have, something precious. Alabamos a Dios We por sus praise God proezas, for all the wonderful things that He does, por sus grandezas, for His greatness,
por sus milagros que Él hace for the en medio de miracles that nosotros. He does in the midst of us. Pero alabamos a Dios But we also praise God porque because todo don y toda dádiva perfecta proviene everything de Él, hermano. comes from Him. Toda respuesta para All nuestras answers necesidades to any of our needs, provienen de Él. they come from Him. Leía yo tocante, And I was hermanos, reading about a un niño. a child, Este niño se llamaba Gil. and this child's name is Gil. Tenía 9 años. He was 9 years old. El niño andaba jugando enfrente de He su was casa. playing in front of his house. Ya ve ahorita, hermano, And you know, vivimos en in our tiempos days, muy we difíciles, live in tough times tiempos, hermano, de mucha times maldad. of a lot of danger. Y ahí donde andaba jugando And Gil there where ahí, Gil was playing, dice que se paró un carro a car stopped y lo agarran al niño, lo and secuestran kidnapped him, y se lo llevan. and they took him. Dice el niño que fueron momentos And the difíciles, child says that those were difficult times, pero but en medio del miedo que tenía este niño, in the midst of all that fear that he had, se acordó he remembered que sus padres sabían alabar a Dios, that his parents knew how to praise que sus God, padres eran that his miembros de una parents were iglesia, members of a church, que sus padres that le his habían parents enseñado que en los had momentos taught him difíciles that in the difficult times, lo mejor. the best Es thing to alabar a do Dios. is to praise God. ¿Y sabe por qué, hermano? And do you Porque know la why? Biblia Because the dice Bible says que Dios that habita God en medio de la alabanza de inhabits su pueblo, in the hermano. place where there is worship and praise. Este niño se acordaba And de this ello child remembered that. y dice que en medio del miedo y todo, And he said that in the midst of all this fear that he was feeling, la fe de él comenzó a his trabajar. faith Oh, qué took precioso es over. eso. Y comenzó a alabar a And he Dios, started to comenzó a alabar a praise Dios. God and praise God. Dice que las personas, los And the secuestradores se people le quedaban that had mirando. kidnapped him Iban were just manejando y se le looking at him. quedaban They were mirando. driving Se and le just kind of quedaban staring mirando. back at him. Y luego le decían, And then they would ask hombre, him ya cállate, or tell hombre, him, can you please stop? cállate. Can you please shut up? Dice que le daban ahí manazos, pero él And they seguía would alabando a hit him Dios. upside the head and he Y seguía alabando a and he Dios. continued to worship God. Y dice, And then después de 3 horas, he said óigalo that after bien, 3 hours, 3 horas que lo trajeron 3 por el hours pueblo, that en they un had pueblo him, grande. you know, driving around in that town or 3 city, horas. 3 hours. Se paran los hombres. The men stop the car, ¿Y sabe qué hacen? and you know what they do? Le abren la puerta They open the door to the y vehicle le dicen, and they vete, tell him, ándale muchacho, get out of vete. here, little boy. Y él tenía miedo que lo fueran And a he was matar, scared se that they bajó were y going que to kill him, comienza a But he correr. just got out of that car. Y luego cuando las autoridades le And so when comenzaron the a preguntar authorities started to question him about que it, cómo se había sentido cuando how did he feel? en estas 3 they horas asked, cruciales que fueron en su within vida. these 3 hours, these Dice, ¿cómo te critical sentiste? hours, how did you feel? Dice, me sentía con Gil? miedo, And he said, well, I was full pero of me fear, acordaba but I también also remembered que Dios habita en medio de la that God alabanza de su inhabits pueblo. in praise. Dice, yo cantaba And I con was todas singing mis fuerzas. with all my strength. Y yo miraba que uno de And los I saw secuestradores le that one of cambiaba the la cara como de kidnappers coraje. was getting so Y me decía, ya upset, and he cállate. was telling me, Y yo no "Little le boy, hacía be caso, quiet." yo seguía And I cantando. paid no mind. I started singing some more. Y cuando yo leía And when I was esta, reading this account, vamos a decir, esta ilustración, vamos a this decirlo, anecdote, this ilustrando, que illustration, es un hecho showing real, us, it's a true story, real life. se me venía a la mente What came to mind was también de Pablo y Silas. also about Paul and Silas. Se me venía a la mente de estos grandes siervos de They Dios came to mind, these great servants of God, que estaban en la cárcel, that they were imprisoned. habían sido azotados, They had been beaten, pero ahí estaban en la but they cárcel. were there in prison. Y la cosa era, And hermano, the que thing realmente was that los habían encerrado they had, no por cosas imprisoned malas them, que hubieran hecho ellos. not because of anything Si bad tú that lees they la did, if porción you read bíblica, that biblical portion, Tú notas que you notice Pablo y Silas se that encontraban Paul ahí en and Silas Filipos. were there in Philippi. Pablo y Silas, Paul hermano, and dice que Silas iban a la hora de la oración, iban a la Were casa on de their way to Dios, prayer to the house como of lo God. hace usted y como Like lo hago you and yo, I come to church. como momento de devoción,
as a moment of como devotion, momentos que nos salen de lo más as profundo a de moment nuestro that comes corazón, from deep within our hearts, porque somos conscientes que deudores somos delante de Dios that we are debtors por sus múltiples to favores the que hemos Lord recibido de for parte all de the Él. multiple things that He's done Dice for que us. ellos iban a la So oración they were on their way to prayer, y salía una mujer y les decía, and this lady miren came estos out hombres, and said, these men, grandes siervos de Dios, great servants of God, que os enseñan el camino a la that show us the salvación. way to salvation. Eso es lo que decía esta mujer. And that's what this woman was saying about them. Si tú miras, And hermano, if you see las palabras de esta the mujer, words of tú this dices, lady, no hay nada malo en todo esto. you might say there's nothing wrong Yo te with voy a her decir saying que si that. había algo And I'm malo. telling you that there was something bad. Porque cuando tú eres lleno del Because when poder you are del filled with the Espíritu Holy Santo de Spirit Dios, of the Lord, puedes discernir then cuando el you are diablo able está to hablando. discern when the El devil diablo is sabe hablar speaking. cosas bien And bonitas he también. knows how to talk nice. El diablo te habla palabra de He Dios. Can use the word of God Pero as tú cuando well. eres lleno del But poder when you del are filled Espíritu with the Santo, Holy Spirit, puedes discernir you are able to cuando tell una persona está en el when Espíritu o no someone está en el is in the Espíritu o está en la Spirit carne. or when they're in the flesh. Y dice que por días And so for many days it is said se oía, that they miren could estos hear, grandes siervos de Dios, estos these hombres servants of siervos de God Dios, are here. que os enseñan el They camino show de la us the way salvación. to salvation. Nuevamente se oía. Once again, you could hear that. Y volvió a decir esta And mujer she al would día say that siguiente, over and over, miren every estos hombres day. grandes siervos de Great Dios, servants of God we have que os here. enseñan el They camino show us the de la way salvación. to salvation. Oh, Oh. dijo Pablo, aquí está pasando Paul algo mal. says, something is going on here. El Espíritu Santo le da The Holy convicción Spirit convicts his heart, a Pablo y dice, Paul's heart, cuidado. and he says, be careful. Dice que Pablo se para And Paul stops y comienza a reprender and rebukes el espíritu de the adivinación spirit que había en aquella of mujer. divination that was in that Y woman. aquella mujer fue libre en ese That woman momento. was freed from that ¿Sabes spirit qué? of divination. A eso vino Cristo, And that's what Christ aleluya. Jesus came to A do. enseñarnos el camino He de came la to show us the way salvación. of salvation. Pero no solamente But a not eso, only that, sino nos ha dejado but un He consolador, un also has Espíritu left us a Santo, comforter, the Holy un Spirit, Espíritu de verdad. Spirit Como of dice la truth. Escritura, Él Like the os Bible guiará says, a toda He will verdad y a guide toda you justicia. ¿Se to fija all usted? truth and justice. No, hombre, cuando se dieron cuenta la So when gente, they found out about this, los amos de esta mujer, the owners of Los this encarcelan. woman Y get cuando them los imprisoned. encarcelan, And fueron when they get azotados, imprisoned, they were beaten. puestos en el cepo, They will put it in the stocks. martirizados, They were puestos hit, en la cárcel. imprisoned. Y cuando yo miraba, And hermano, when I was seeing leía this, tocante a este niño y and I digo, was reading mira, about this little boy, Gil, ¿cómo no acordarnos de Pablo y Silas? how can we not remember Paul and Silas? Este niño, This Gil, little boy, Gil, este no paraba, he would not stop le daban los singing. golpes y él seguía They cantando, would alabando a strike him, Dios. and he continued to praise God. Pablo, martirizado y Silas Paul was martirizado, being martyrized. puestos en aquel cepo. They were being martyred Puestos en la and cárcel. placed in the stocks. Pero dice que a medianoche, oílo And bien, imprisoned, but oh, at midnight, bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Dice que oraban a Dios, They were praying to God. pero no solamente oraban a But Dios, not only were they praying sino to God, comenzaron a alabar a they Dios, started to praise comenzaron a God. cantar himnos de They started alabanza. to sing. Oh, qué precioso hymns eso, to the Lord. qué enseñanza tan grande And what a para beautiful usted y para mí lesson en that they esta teach noche. us for Esta you noche es de and liberación, I hermano. tonight. Tonight is Esta a night noche of es freedom. que Dios quiere Tonight is a hacer night of algo en liberation. He nuestras wants to do vidas. something in No your life. solamente aquí los que estamos Not reunidos, only for sino those of us hasta that donde are están here, llegando estas but wherever ondas del the Facebook, gospel hermano, hasta donde están reaches. llegando. Cristo quiere dar Christ liberación Jesus wants en to esta free hora you también. tonight. Y comenzaron a alabar a Dios, And so we started to aleluya. praise God. Y qué ejemplo para nosotros, And porque a what a veces great nosotros estamos example to pasando us, por because problemas sometimes we are difíciles going through y ahí estamos, difficult problems and there we are llore y llore. downcast with our head down crying. Hermano, ¿qué le Brother, pasa, what's hermano? going on, brother, we say? Es que usted no conoce, hermano. Brother, you have Mire, no hermano. idea. Ni una alabanza a Dios nomás. Not a praise to God. All we're doing is weeping. Hay un himno que dice, There is a song en el dolor that says that in pain, es mejor it is best cantar, to aleluya.
Porque cuando tú cantas, Because when you tú sing, invitas you're la inviting presencia del the Espíritu presence of the Santo, Holy la Spirit, presencia de the Dios a tu presence vida. of God Y into sabes your qué, life. aunque And you know, llorando, and as aunque you are afligido, crying, and aunque as you are enfermo, afflicted, and pero as you are comienzas sick, a sentir you come to feel esos ríos de agua viva que corren en todo tu rivers ser y of te living comienzan water a that engulf consolar your soul, y te comienzan a and they tocar start to y te touch you, comienzan and they a que start te sientas to bien make por you lo que feel estamos, better por lo que tú estás pasando o yo estoy pasando. over that you're going through. Dice que estaban cantando And Paul and Silas were y me singing, gusta mucho. and I like this. A veces que usted, que Sometimes, usted y yo como cristianos, a veces que no queremos You cantar and I porque as la Christians, we gente don't se want to queda sing mirando. because people just stare at us. A veces vamos a los, Sometimes, a los restaurantes We're at the y ni restaurant, siquiera oramos and we don't porque even la gente pray está así, because people are going to stare at us, ¿verdad? right? A ver qué, And no you le dé know- vergüenza. Do not be ashamed. Pablo y Silas, Paul and Silas, todos martirizados. they were martyred, Pero ¿sabes qué, hermano David? but you know what happened, Ellos Brother estaban David? cantando, They were oraron there a Dios y singing. luego They comenzaron were a praying to cantar. God, and then they were praising Him. Como diciendo, As if vive saying, Jehová, "The aleluya. Lord Que en esa lives. presencia viva In estamos. His living Señor, presence, we ayúdanos, are. Padre. Aquí Help us, vamos, Father aquí God. vamos con We tu are ayuda. on our ¿eh? way. Pero me gusta mucho. But I like this En very ese much. versículo, al This terminar, verse, dice, where y it los ends, presos and the los oían. prisoners heard ¿Sabes them. qué? Y ahí se cumple la palabra que And that's la where the fe word viene is por qué? fulfilled. That faith comes Por from oír. ¿Y oír qué? hearing. Hearing what? Palabra de The Dios. word of God. Pablo y Silas, Paul hermano, and Silas, my estaban brother and pasando sister, en ese momento por la they aflicción, were going porque through había affliction propósitos de because Dios, there was a hermano. purpose Dios from God. tenía algo The Lord precioso had para el something pueblo de precious. Filipos, hermano. For the people Mira, of Philippi, había una familia que there was a necesitaba la family salvación. that needed Y a veces salvation there. usted y And yo, sometimes hermano, you and vamos I a ser say, movidos de tal manera, you hermano, and I que are no gonna be sabemos moved in por such a qué way Dios nos that we tiene know ahí not why the o por Lord qué has us Dios in that nos hace pasar situation por ahí. or why the Lord allows No lo us to go through entendemos. that problem. We don't Pero know. ¿sabes qué? Lo vamos But entendiendo we will después, understand it a as we manera que lo go vamos a caminando. through it. Estaban los presos. The prisoners heard Oyendo. them. They were listening. ¿Y sabías tú una cosa? And did you know Cuando más afligidos estamos, cuando that oímos when we are palabra the de most Dios, una afflicted and we oración, hear the un word of God, canto, we hear prayer or even a song sentimos como of que the Lord, algo bien precioso we que feel comienza something great come a llegar a over nuestras us. vidas. Ahí, There, ahí donde estamos, there where we comienzas a are, sentir algo que te comienza a you feel something confortar precious y comienzas a llorar. that is Comienzas a hugging ser you, tocado. and you start ¿Sabes to por cry, qué? and you Porque start to be es touched la by the voluntad de Lord, Dios. because it is the will Que of the aunque Lord. usando a personas que están sufriendo, Because even though the esas Lord personas uses están people that are sufriendo, pero hay un suffering, they're propósito. suffering for a Y el purpose. propósito And era that purpose que Dios was tenía los that ojos the Lord en esa cárcel, hermano. had Dios his quería eyes ser set in that glorificado. prison, and he Y lo wanted to be miramos, hermano, glorified. que Pablo y Silas, we see that ellos Paul and estaban Silas, alabando a Dios y They los were presos praising estaban God, oyendo. and they were, Mira, and the prisoners were listening to them. el versículo 26 dice, There fíjate in cómo verse dice el 26. 26, look what it says. Entonces sobrevino un gran terremoto. And suddenly there was a great earthquake. Mira Look lo que pasa what happens cuando un pueblo alaba a when a Dios, people praise God, cuando un pueblo when a glorifica a people Dios. glorify the Lord. No tienes que cantar porque don't la have to alabanza sing no es en canto Because nada más. praise is not only through La song. alabanza es que Praise salgan de tus labios esa palabra, is que when honren words come y out que of your exalten mouth el that nombre de exalt nuestro and Dios. honor the name of the Lord. Eso es alabanza That is what delante de praise Dios. is to God. Dice, And it me said, levanta. Él me levantará. He will Aleluya. lift me up. Me levantará. He will ¿eh? lift me up, like the song says. Me levantará. He will lift me Estás up. alabando a Dios. Y si And no lo you're estás praising cantando, God. nomás And if pronuncia you're las not palabras. singing, you can say those words. Así dice el Señor. That is what the Lord says. Es algo bien precioso, It is hermano. something precious. Dios se pasea The siempre en Lord medio de la alabanza. walks in the midst of us while De we praise. repente se And oye all of aquel a sudden, terremoto there sacude, is an hermano. earthquake that shakes, De tal prison. manera que los cimientos de la cárcel se point sacudían. that Mira, everything was being qué shaken. tremendo es eso. Amen. Y luego dice, hermano,
And then it says, Dice, de modo que los cimientos de la cárcel sacudían the y al foundations of the instante se prisons abrieron were shaken, and todas las immediately puertas all the y las doors cadenas were de todos. opened, Sé que dice, se and everyone's soltaron. bands Aleluya. were Yo loosed. creo And I truly believe sinceramente que en esta sincerely tarde that tonight va a haber cadenas sueltas. Aleluya. the chains are El going to fall. diablo ha The puesto devil cadenas, has placed pero those ¿sabes qué, hermano? chains and Cuando shackles. llega la when presencia the de Dios, presence of the hermano, Lord comes, las cadenas que están, those hermano, chains and son shackles, sueltas. they Aleluya. are ¿Sabes por qué loosened. son sueltas, Why hermano? are they Porque es loosened? Dios, aleluya, Because it is el que God. llega. It A is veces God estás that enfermo, arrives, and sometimes estás we are encadenado, sick, pero we are ¿sabes qué? chained Cuando up. llega Dios, when the aleluya, Lord de allí arrives, de esa enfermedad there donde in that estás illness where you cruzando, are, Dios going quita esas through, the cadenas, Lord aleluya, removes y those comienzas a tener chains. la victoria, And you gloria sea al start to have Señor. the Yo alabo a victory. Dios por And I ello, praise hermano. God for that. Yo alabo a Dios I por ello. praise God for that. Aún ahí que tú estás Even there enfermo, where you are sick, aún ahí donde tú estás even pasando though por problemas you are grandes, going through difficult alaba a problems, Dios, praise aleluya. God. Alaba a Dios, que no se te Praise olvide. God. Don't Alaba a forget. Dios, Praise porque la God. alabanza Because en medio, praise, ahí donde te encuentras, in the hermano, midst of it all, es there where la you que are, hace is que what's Dios going to se haga make presente y the va a haber ese Lord terremoto become espiritual, present in your hermano, que va a sacudirte It's going ahí to donde tú te shake you, encuentras. there where Quizás you estás are. estás en una cárcel, Maybe you're quizás estás en imprisoned. un hospital. Maybe Yo you're in no a sé dónde hospital. estés. I don't know where you're at. ¿Sabes qué? De ahí las But cadenas se te van a caer. the chains are going to fall. Se cayeron las cadenas. The chains fell. Tremendo es eso. How tremendous was that? Dios siempre ha contestado con The terremotos. Lord has always answered in earthquake En forms. muchas partes de la Biblia In many parts Miramos of the cómo Bible, Dios, por we medio de see how the terremotos, Lord has se ha hecho spoken presente. in a Vaya form of an conmigo a la earthquake. escritura, hermano. Go with me too. Vaya ahí, hermano, rápidamente. Go with me to Ahí en Éxodo 19, 18. Exodus 19:18. Éxodo 19, Exodus 18 nos dice de 19:18, esta and manera. it says this way. Y todo el monte Sinaí humeaba. Mira cómo dice. Hearken now, Porque Jehová había descendido and en Mount el Sinai fuego. was altogether Una cosa, on a smoke, because the Lord descended upon it in fire. cuando Pablo y Silas aquel terremoto era Dios. When the earthquake came Era el about, ángel de Jehová Paul que and estaba Silas, it was the llegando. angel of the Lord, it was God. Dice, y el humo It says, and the smoke subía como el humo de un thereof horno, ascended as y the todo smoke el of a monte se furnace, estremecía and the whole en mount gran quaked manera. greatly. Temblaba. It shook. ¿Sabes qué? And you know, Ese es uno de los atributos de Dios. that is one of the attributes of God, Que Él es that He is. fuerza He is strength. sobrenatural. He is supernatural Truena. strength. Si tú te vas al Antiguo Testamento, te acuerdas thunders, cuando it peleaba quakes. David. You know, when ¿Recuerda? David was Cuando fighting, peleaban los grandes siervos de Dios when the en el great Antiguo servants of God Testamento, in the Old Testament dice were que Dios fighting, tronaba, aleluya. ¿Qué quiere the decir con Lord eso? made it Era quake como un and terremoto thunder. It tremendo. was almost like an Hermano, earthquake. hacía confundir a los And enemigos he que salían confused the corriendo, enemies hermano. of the Porque servants esa of es la God, manera, because hermano, that is que the way Dios se hace that presente. the Lord makes himself ¿Sabe known. qué? ¿Pero qué se lleva? La But what alabanza a does it Dios. take? It takes praise. Había un hombre aquí There was a llamado man right Moisés here. His name was que alababa a Moses, Dios, that aleluya. praised God. Había un hombre There aquí was a llamado man here. Moisés His name was que halló Moses. gracia en la And presencia he viva de found Dios grace in the porque living alababa a presence of Dios, God because he aleluya. praised God. ¿Sabes qué? Había muchos And you en ese know, tiempo, pero there nada were a más lot of uno people, but there fue was only escogido one para that el was trabajo que chosen tenía Dios de for the sacar job a su pueblo de la that the esclavitud. Lord Y ese fue would give Moisés. to Moses, ¿Y and that sabes was to por free qué? the people Porque of Moisés Egypt. era un gran alabador And he was given a that Dios. task because Alababa a he Dios siempre. was a worshiper. Alababa a Dios siempre. Moses was always Oh, qué praising precioso, God. hermanos. And you know que how usted y precious yo this tenemos is, que alabar a that Dios you and todos I los have días. to praise God A every todo day. momento At tenemos que every alabar a moment, Dios. we have to praise God. ¿Sabes qué? Dios quiere And you know, the oírte. Lord wants to hear us. ¿Sabes qué? Dios quiere The oírme, Lord wants to hermano. hear me. Y dirá usted, And you might say, yo no sé I cantar. don't know how to sing, Mira, brother. delante de Well, Dios, before God, no digas que no sabes cantar. don't say that you don't know how to Delante de sing Dios, before cántale, God. hermano, Just aleluya. praise. Porque Dios
quiere Because oír tu God voz como la wants to hear tengas, your voice, aleluya. however it Dios comes quiere out. oír tu voz. He wants to hear your voice. Si te desentonas, así If como you te are not in desentonas, tune, Dios it's quiere okay. oír The Lord la wants to hear alabanza you tuya de anyway. tu boca. Él la He quiere wants to oír. hear your ¿Se acuerdan? voice. Hay los pajaritos, ustedes, hay muchos remember pajaritos those- que those cantan bien little birds, bonito. right? You ¿Usted ha know oído a Yeah, los some of dos, them cómo se sing llaman? Los really sensontles. nicely in the Se oye, morning. And they sound so in tune. You know, they're always in, hombre, esos como me hacen On me hacen key. el gane con el chile you piquín. know, like those little birds that always pick Se lo at comen. my little Están tremendos. chile piquins. Yo nomás oigo en la mañana. And as soon as I digo, hear "Ah, that estos singing, ya me andan dando, I ya said, me andan oh dando my ganes ahí por allá goodness, con el I better chile". go and check my chile plants. El sensontle canta muy bonito. You know, the mockingbird sings really nice. ¿Cómo canta el cuervo? What about the crow? ¿Cómo canta el cuervo? How does the crow sing? Y esto es para que tú And it's digas, so yo no that sé cantar, you por eso no puedo, por can have eso this no as an canto. example. No. You know, and you don't No, say no, to no. God, Lord, I can't sing. I don't know how. Yo quiero que tú aquí I want digo, en you, San Juan 3:16, Templo San tú le Juan alabes a Dios 3:16, con to tu voz. praise God with your Y desde este voice. momento yo sé que le vas a And alabar a from this Dios. moment forward, I know that you will No praise te dé God. vergüenza. Do not be ashamed. El sensontle, The las mockingbird, palomitas cantan the bien bonito. doves, they sing so pretty. Alaban a Dios. They praise God. Y Dios se agrada como the cantan Lord is ellas. pleased Pero ¿sabes with their qué? song. Cuando canta el cuervo, But when the ¿sabes cómo le crow hace? sings, Hermano you Cisneros, know ¿sabes cómo how le he hace el sounds? cuervo? ¡Ah! That's how he sounds. ¡Ah! Vete a los montes y vas a oír If allá you en los go out montes. there in the wilderness, ¡Ah! that's how the crow sounds. ¡Ah! Yep. Así se oyen los cuervos. Sounds ugly. Yes. Pero ¿sabes qué? But El cuervo no le dice al sensontle, The crow doesn't tell the sensontle, ven mockingbird, para acá, hombre. "Hey, Ven come para on." acá. ¿Sabes qué? you know what, Mira ese mockingbird, you know, just stand right here. ¿Sabes qué, sensontle? You know what, little mockingbird, Yo no sé cantar. I, as the crow, don't know how to sing. Canta por mí. Why don't you sing for me? ¿Sabes qué le dice el sensontlito? You know what the mockingbird would say? Cántale tú. Why don't you sing? Yo ya le canto. I Pues already cántale sing tú. to him. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cada Because ser creado every creation of tenemos the que Lord, darle la we honra y la gloria y la have to give him alabanza a honor Dios and como glory. somos, just as we are. como somos. Just as we are. Y el cuervo se oye bien feo, pero mira And el the crow cuervo sounds no le anda horrible. diciendo al sensontle, But he's not "Sensoncito, telling the ven, mockingbird, you know, cántale, no. sing for me. Se oyen bien bonitos los cantos, You hermano know, David, the pero ¿sabes mockingbird qué está el sounds so cuervo? beautifully. ¡Ah! But then the crow comes ¡Ah! Y muy seguro que el sensontle le dice, ya hombre, cállate, hombre, in. I'm sure the cantas tan mockingbird feo, tells hombre. him, man, ¡Ah! be quiet. You sounds horrible. ¡Ah! Be quiet. A Gil, este niño le decía, ya cállate, They were hombre. telling Y Gil él the seguía same con thing, esa be canto quiet, de and he alabanza still bien continued to tremenda. A praise él no le God. interesaba. Dice, se le miraba la cara al hombre que se le ponía de And todos he could tell that colores, his enojado, kidnapper pero dice, yo seguía was cantando a very Dios. upset, and he ¿Por qué? continued to Porque esa sing es to la God. manera de alabar. He still Dios. continued to praise God like his parents taught him. Dios quería manifestarse The en su Lord pueblo wanted to manifest in his people, y le da and he instrucciones gives instructions a to Moisés. Moses. Le dice And he Moisés, tells Moses, dile a mi Moses, pueblo que no se puede my acercar mucho al monte. that they cannot get so 3 close días van a to estar the en wilderness. preparación. They will be there Yo 3 voy a days. llegar a visitarlos. I will come and visit. 3 días se 3 prepararán. days they will prepare, Pero habrá una distancia but they nada más must que puede maintain llegar a a ese monte. distance to the wilderness. Si pasan de ese monte, If they go van a past morir. the wilderness, they will die. ¿Por qué crees que le decían Why do you todo el think pueblo de Israel a But the Moisés? people of Israel Está hablando Dios, habla were Moisés. saying, Moses, Después nos dices. the Lord is speaking, Pero ¿sabes qué? but Venía una nube bien preciosa, aleluya. there Y en was la a nube iba cloud, la presencia de and Dios. within that cloud was the Y la presence nube of God, envolvía a Moisés también. and that cloud Ya iba el covered siervo y Dios a Moses. platicar, It gloria sea al enveloped him. Señor. Pero ¿sabes por qué? Do you know why? Porque Dios Because the Lord, estaba the enfrente Lord God de was un before alabador, de alguien que a alababa worshiper, a y true glorificaba worshiper su santo that y bendito glorified nombre. his blessed Alguien name, que iba a usar de una Someone manera tremenda. who he was Dice going que cuando to se use presentó Dios, tremendously. hermano, And so when the Lord came, dice que fue un gran estruendo tremendo. Y estamos mirando There was aquí, a hermano, como great Pablo y Silas quake, también hubo ese thundering. terremoto tremendo, hermano. just like ¿Sabes Paul qué, and hermano? Silas heard in Dice that que el earthquake, monte humeaba, hermano. Salió un There was humo smoke tremendo de coming out ese from the monte. mountain. ¿Y sabes qué?
es el poderío, es And la it's the power. santidad, es lo que It's the es healing. nuestro Dios, It is hermano. what the Pero ¿sabes Lord cómo se hace is. presente It is His Dios? Se essence. hace presente But He cuando un makes pueblo Himself le alaba, present cuando un when His pueblo people glorifica su praise nombre. Him and Y Dios se hace glorify Him. presente porque Dios The siempre Lord makes tiene Himself planes known because para He has ti y plans para mí. for you Aleluya. and for me. Dios siempre And quiere, the Lord siempre ha always querido wants, has estar always cerca de wanted to be nosotros, near hermano. us. Pero mientras tú no le alabes, But while you and tú no I glorifiques do not a Dios, praise Him or mientras tú no glorify leas Him la palabra de or Dios, read His mientras word, tú no ores, hermano, while we don't mientras pray, tú, hermano, no while estés we cerca de Dios cantándole, hermano, ¿cómo are not queremos close que to ese Dios the todopoderoso Lord singing, se acerque ahí donde tú how do we estás want God y to come near conteste las us to súplicas answer our tuyas prayers y las mías? and our Vive requests? Jehová, hermano, que The en esta Lord tarde, lives, hermano, my brother and va a haber sister. cadenas que se van a tonight caer, we're gonna aleluya. hear ¿Sabes those por chains qué? and Porque shackles somos un fall. pueblo que alaba a Dios, Because un we're pueblo que people who glorifica praise el nombre God, bendito people who de Dios, glorify the un holy name pueblo of the que Lord. sabe que cuando le People alaba a who know Dios, that when we hermano, praise God, Dios hace the su Lord presencia ahí makes y himself Dios comienza known. a bendecir And He starts to aquel, bless aquella persona o that aquellas person personas que sean. or those hermano. people that are there. Estoy sintiendo que esta hora I feel tonight that in this hour, Dios está desatando cadenas the Lord is loosening our shackles en and esos chains. hospitales. Oílo bien. First, the hospitals. Dios The está Lord soltando cadenas. is letting those en esos chains and shackles fall. Tenemos muchos enfermos. We have a ahorita. lot of sick people, Pero ¿sabes qué? but Por eso le hemos alabado a Dios. that is the Para reason que why Dios we mueva praise su mano God, poderosa. so the Lord can move His mighty Y hand over Dios them, haga and the sanidad Lord divina en esos cuerpos debilitados. can give ahí them donde se divine encuentran, healing, hermano. those bodies there where Hemos they may tenido find muchas themselves. bajas, vamos a We've decirlo de had esa a lot of manera. losses. Muchos han muerto, A lot of our loved ones have otros died, están while others, al borde de la muerte they're in the también. brink of death. Pero no obstante, But hermano, nevertheless, nosotros sabemos que estamos we también al pie know del cañón, that hermano, we are standing in alabando a the Dios gap para que Dios haga la for them obra and praising por God cada uno de ellos, hermano. so that they may receive their mighty work in Vaya their life. conmigo a la escritura. Go with me to the scripture. Vaya a Mateo capítulo 27, Go to Matthew el 27, versículo 51. Matthew 27:51. Mateo Matthew 27, 27:51. 51. Mira cómo dice ahí, And look hermano. what it says there. He aquí, And behold, el velo del templo the se veil rasgó of the temple was rent en dos, in twain de arriba abajo, from the top to the bottom. y la tierra And tembló. the earth did Otro quake. terremoto. Another earthquake there. Y las rocas And the rocks se partieron. rent Nuevamente. once again. ¿Sabes por qué? You know why? Había un pueblo There was a alabando a people Dios who were praising God. y había alguien And there was someone que nunca, that never, en todo momento, in all moments, siempre alabó a su Padre. always praised his Y ese era Father. Cristo. And it was Christ Jesus. La Biblia dice, hermano, And the Bible says cuando termina Cristo de decir la séptima palabra that when Christ Jesus says en the esa seventh cruz del word Calvario, on the cuando cross, dice en tus manos, when he says, encomiendo mi I espíritu, commend my spirit into your en hands, ese momento estaba At that alabando a Dios, he was praising estaba God. diciéndole, He Señor, was saying, Lord, oh Dios Todopoderoso, Almighty Padre Lord, Santo, God, mira, ya Holy ya Father, terminé mi trabajo, I have finished consumado my es. task. ya It is terminé mi finished. trabajo, y si lo he terminado done what es you've asked porque of tú me and diste I've esas Finished fuerzas. because you ¿Sabes gave qué? me strength. Cuando Cristo comienza a hablar de When esa the manera, Lord starts to speak dice que el that velo way, del templo the veil of the temple, se rompió, se rasgó it en is dos. torn in half. A ese templo, In that temple, a ese lugar santísimo que estaba en ese templo, in that the Holy Spirit that nada was más there in that entraba temple, el sumo sacerdote. where the high priest was the only one allowed into that place. Cada año se hacía Every expiación year. por el pueblo. He would go in there to pray for the people. Cada año, hermano, el pueblo Every se year, arrimaba The people would y gather llevaba los animalitos para ser and they would take sacrificados. their offering
Cada año, hermano, Every year, el pueblo caminaba. the people walked, Pero ¿sabes qué? but Dios estaba abriendo nuevo The Lord camino, hermano. was Aleluya. showing them a different path. Si hubiese terremoto tremendo, hermano, That quake para was hacer heard. caer la ley a un lado y He la was gracia putting aside salvadora the comenzara a old surgir de allí. Gloria sea al regulations, Señor. and now he was Dios se telling hace them what the new ones were presente. going to be. He made himself known. Dios comenzó The Lord a began mostrar que de ahí to en show them adelante that from that point ya no forward, era necesario it was not necessary de que el pueblo fuera that the con los people sacerdotes para would que go to the hicieran high priest la expiación por sus and ask pecados. for forgiveness. En ese momento Dios estaba abriendo offer el sacrifice camino for their libre sins. para entrar a esa They presencia had viva de Dios. Open ¿Y sabes qué, hermano? to God. Desde ese From momento, that hermano, point forward, el hombre podía man tener acceso was able directo to have a esa access, presencia de direct Dios. access Ya no to that necesitaba presence of otro God. mediador. They did No, not Señor. need a middleman. La Biblia dice The que Bible tenemos un says solo mediador that we have entre one Dios y middleman los hombres. Cristo, hombre, in- aleluya. Se it's estaba Jesus abriendo Christ. el nuevo camino, hermano, para The way, entrar, the new o el way acceso was a being entrar opened. a esa presencia The new viva de Dios. access Y vive to the Jehová, presence hermano. of the Lord. Vive The nuestro Lord Dios, hermano. lives. Que Our ahora, God hermano, lives, that no now necesitamos, hermano, don't otra need persona que esté another mediando por person nosotros. to mediate No, for Señor. us. Del momento que te The hincas, moment that del you momento que kneel levantas down, tus manos, the moment that you del lift momento your que hands, comienzas the a moment that platicar you con start Dios, to talk to the hermano, Lord, tu oración llega your a este prayer tercer cielo directamente, reaches the hermano. third Ya no heaven. necesitas otra There is persona no que need esté for a llevándote. middleman. No, Señor. no. Ahora tenemos acceso Now we directo have direct a nuestro access Dios. to Pero our fíjate cómo God. Dios Amen. ha contestado You see cuando ha how the hecho Lord has liberación. answered and He's Ha freed contestado us. muchas veces con terremotos. Many times He has answered in earthquakes. El velo del templo The veil of the temple se rasga, was cut in half. como diciendo Dios, As the Lord would be ya no saying, necesitas, you don't need this anymore. ya no necesitas otro. You don't need a middleman. Dice la gente, yo platicaba con la people. gente, dice, no, Tell me. And I've Es spoken que- to them and they say, well, yo platico con mucha gente que es I talk to a católica. lot of people Yo los amo. and some of my friends are Catholic. I love them. Yo fui católico I was a también. Catholic as well. Yo fui monaguillo, fíjate. I was an altar server. Monaguillo, mira, ahí estaba con la Altar server. campana. There I was with the Por el little bell. incensario ahí también. You know, with the bonito. incense. Pero ¿sabes qué? But Platicaba con gente y me I dice, was speaking to the people and they were ¿por qué telling fue me, eso? Porque ya why no did this happen? necesitas a nadie. and I said, because you don't need a No middleman. necesitas un You sacerdote. don't need a priest. ¿O bien lo que te estoy diciendo? Listen well Este to es what un I'm punto saying. doctrinal. You know, this is one of our doctrine No points. necesitas un You sacerdote. don't need a priest. Porque dice, Because the mediante Bible este says acceso, that you have mediante direct. este rasgamiento de access. este velo desde When arriba the hasta veil abajo, was torn in half, dice que por medio de Cristo, dice que By tenemos Jesus Christ, un sumo we sacerdote have our high delante de Dios priest. intercediendo por ti y por He is mí, the one hermano. interceding Ya no for you and me. necesitamos que We un don't hombre need lleve a tus man pecados, no, Señor, to take directamente your sins con to the Cristo Lord. Jesús, You porque go Él es el directly to sumo God. sacerdote a la orden de Melquisedec, Because Jesus aleluya. Christ Y te voy a decir is the por qué high ya no priest of the necesitamos order un of Melchizedek. sacerdote. Porque dice la Biblia The Bible que says cuando hemos venido ya a that Cristo, when we've come to the Lord, mediante este velo que fue roto, hermano, when the veil was que torn in tenemos half, acceso a ese we Dios todopoderoso. we're able to have Dice access to que ahora our Lord nosotros en God. Cristo Jesús, óiglo In bien, Christ somos Jesus, pueblo we now santo de are Dios, holy people of somos God. linaje We escogido are de now Dios, a somos chosen gran lineage. sacerdocio de Dios. We ¿Qué are quiere decir now eso? of the Que tú priesthood. y yo, You ya en and el I, camino glorioso in the de glorious Cristo, path of the tú eres Lord, sacerdote y you yo are soy a sacerdote priest. también. I Así am a como el priest. sacerdote nos Just llevaba en el Antiguo the priest in the Testamento Old a la Testament expiación del would pueblo, take ahora en all of the Cristo sins Jesús somos for sacerdotes, expiation. hermano. ¿Sabes qué? Entramos a esa linda We presencia enter de into the Dios presence of God directly porque somos sacerdotes. because we are now priests. Un sacerdote que A así priest, what did he hablaba do? la palabra de He Dios. spoke of the Lord. Tú como padre de You familia as a eres un parent sacerdote of en your tu household, hogar. you are Tienes que hablar la priest to your palabra de household. Dios. You have to speak to the Un kids sacerdote about the Lord. platicaba con el pueblo The para que priest caminara talked bien to the el pueblo. people
le and make leía sure la that they were palabra de Dios. walking Tú como correctly, sacerdote en and tu you casa as a priest tienes in una your home, responsabilidad grande you con tus have that hijos. great Eres responsibility with your sacerdote. children. You are Tus a hijos priest. están en tus Your manos. children are in your Tú un hands. día y One yo un day, día vamos a dar cuentas a one Dios day de will be nuestro accountable sacerdocio before en esta God tierra, about our hermano. leadership, Y our alabanza priesthood sea here a on Cristo. earth. And praises be to God. Se rompe el velo. So the veil is torn in Y así half. como Pablo y Silas, And just like el Paul and terremoto Silas with the desata. earthquake, También, hermano, el how Antiguo it loosens Testamento, everything. la ley también estábamos siendo The law desatados. was also La Biblia being dice que de loosened. acuerdo a la ley, And according to the nadie, law, ninguna carne hubiera sido salva. no one would have been Mira cómo saved. dice, No flesh. pero ahora en Cristo Jesús, But now in hermano, Christ Jesus, somos vivificados, we aleluya. are made new Somos again. santificados. We are sanctified. Somos sacerdotes ante el We Dios Altísimo, are hermano. priests before the Lord. Y como sacerdotes And as tenemos priests, la obligación we de have hablar that la obligation bendita to palabra. speak about the Word of God. Acuérdese, hermano, Please remember that. usted y yo You and I, tenemos una responsabilidad muy grande. we have a great responsibility. El sacerdote Priest entraba al templo would go into the temple, y valía más que estuviera preparado. and hopefully he was prepared. Amada iglesia, Beloved church, tú como sacerdote, you as a priest, vale más que estemos preparados, we better be prepared. porque tú representas Because you represent, al Dios Todopoderoso. you represent Tú the Almighty representas a God. Dios, You represent God. así como los sacerdotes representaban like a the Dios priests en of el the Old Antiguo Testament used to Testamento, represent en el God. Nuevo In the New Testamento. Testament, Tú como sacerdote, you, hermano, as a priest, tú representas a you Dios, represent aleluya. God. Por tanto, tenemos So que vivir therefore, we vidas must santificadas live delante de Dios. sanctified ¿Y lives sabes before qué? God. Por eso alabamos a And Dios. that's why we praise Por eso God. glorificamos el And that's why nombre we del glorify Señor. God. Por eso le We decimos exalt gracias, His name. We Señor, say, "Thank you, aleluya. Lord." Por eso, hermano, that's entramos why we en las come oraciones intercesoras y into le prayer, decimos, into Señor, intercessory te pido prayer. por Roberto, We ask Señor. for Brother Te pido Robert. por Abel. Te We ask pido for Brother Abel. por el que quieras tú pedir. For whoever you want to ask for, Gracias a que en ese terremoto thanks to se the rasgó el veil templo. being torn in half, Usted y yo tenemos you and entrada I now franca have delante de Dios direct para access su honra to y the su Lord. gloria. Honor and glory to Him. Termino con esto, And hermano. with this I end. Si tú estás pasando por problemas grandes, If you are going through tough problems, cántale a Dios, alábale. praise God. Alaba el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Estás enfermo, If you're sick, alaba a Dios. praise God. No se me olvida una ilustración que I de hace can't forget muchos of an años la aprendí. illustration, Yo creo que anecdote cuando that I yo heard. comenzaba en el camino de I Dios, believe when I first started walking with hay the un, Lord, creo que se llama petirrojo, no sé cómo se llama, allá para Centroamérica, por allá se usa In mucho ese Central pajarito, America. por allá. Ese pajarito, there's this bird. ¿sabes cuándo cuándo ese pajarito canta más bonito? You know when it sings its best song? Cuando una espina, When oílo there's a bien, thorn le está pegando en su pechito is piercing his, y se pega así el chest. pajarito and he y la presses espina se upon le it, clava and the y thorn él es is in cuando his más chest, bonito and canta. that's when he sings the best. ¿Qué quiero decir con esto? So what does that mean? Cuando estás enfermo, That when you're sick, cuando estás en problemas, when you are having cuando tú issues, mires que las cosas andan mal, when you see that things cuando are tú going mires que badly, no hay remedio en when you cosas, see that things might not have es an answer or a tiempo solution there, de cantar. it is time to sing. ¿Sabes qué? And you know, Ahí va a estar la espinita, el problema tan that grande little que tú thorn tienes. is Ahí going te to va a be estar there picando. on your chest, Pero ¿sabes qué? piercing Te your va a salir chest. el canto mejor But that song is que going en to otras veces come out beautifully que antes que tuvieras ese problema. than before you had Porque that te vas a pegar problem, ahí because Y vas a you're cantar going to con focus on dolor, praising pero va a God, salir de tu boca even though you are in pain. esa alabanza preciosa delante de Dios. And that praise Y tú is going to come out beautifully to God, Vas a tener victoria en and ese you will be problema que tú estás victorious in pasando. whatever problem you are Se caerán enduring. las cadenas como le Those pasó a Pablo chains y a are going Silas. to fall, Se cayeron las just cadenas. like with Paul Las and puertas de la Silas. cárcel se abrieron. The doors Dios
por medio of de the la prison alabanza va a abrir esas popped open. cárceles The Lord is de going to opresión open que nos tienen those a veces prisons that ahí. are El diablo that nos are tiene ahí, holding us hermano, down, that are oppressing recluidos, us, hermano, como haciéndonos that are sentir que ya no holding hay us esperanza. back. Pero cuando without cantamos, hope. alabamos But a when we Dios, praise God, se van a abrir las puertas, the doors will va a haber un open. terremoto tremendo. There's going to be a great ¿Sabes qué? earthquake, Usted y yo and you and I vamos a tener la are victoria, going hermano. to be victorious.